Ok, vamos a grabar. Muchas gracias. Bueno, la hora a veces con esta hora estamos haciendo la digestión y se nos van algunas cosas. Bueno, les decíamos que el Estado garantiza este derecho a la salud a través de políticas públicas, de políticas económicas, sociales, educativas, etcétera, y el acceso permanente y oportuno a programas, a servicios y acciones de promoción y atención integral de la salud sexual y de la salud reproductiva. Y que eso dice la Constitución. Ustedes saben que esto, la garantía del cumplimiento de los derechos a la salud está consagrada no solo en la Constitución, sino en otras leyes y en organismos, en convenciones de organismos internacionales que suscribe el Ecuador. Entonces, en el artículo 32 de la Constitución, pues dice que esos servicios de salud tienen que tener algunos principios, algunas características que ya hemos visto, como son la equidad respecto a esos grupos vulnerables que necesitan programas que de alguna manera pues compense esa desigualdad en que han estado ellos viviendo, como son para adultos mayores, para enfermedades catastróficas, etc. Universalidad, o sea que los servicios de salud estén disponibles para todos los habitantes del Ecuador, sean nacionales o sean extranjeros. Solidaridad, es decir, eso se ve muy bien en los servicios de seguridad social. El IES tiene un programa que se llama el Seguro Social Campesino, que prácticamente funciona con un aporte simbólico, porque somos todos los trabajadores que aportamos, descontando de nuestros salarios en función del promedio de lo que cada uno gane, vamos aportando a la seguridad social y de alguna manera pues solventamos los gastos de este seguro campesino que prácticamente pues no aporta lo suficiente, digamos entre comillas, ¿no? Entonces ahí se basa en el principio de solidaridad. La interculturalidad, o sea que la salud, eso ya lo hemos visto, pues tiene que estar disponible y equitativa para cualquier cultura, pueblos y nacionalidades que habiten el Ecuador. Tiene que ser de calidad, eso, el término calidad ya lo vamos a desarrollar posteriormente. Tiene que ser eficiente, es decir, que haya los servicios al menor costo, esa es la definición de eficiencia, que el costo-beneficio sea favorable, o sea, servicios al mejor costo. Eficacia, o sea, que se cumpla el objetivo del servicio. Por ejemplo, si una persona va a emergencia con qué sé yo, con un diagnóstico de apendicitis, pues un servicio eficaz es que inmediatamente pues se le haga la cirugía correspondiente. Entonces, eficacia es cumplir el objetivo para lo que está dispuesto el servicio. Precaución, o sea, midiendo los riesgos. Y bioética, pues cumpliendo los principios de autonomía, de beneficencia, o sea, de no hacer el bien, de no maleficencia, o sea, no hacer el mal, y de justicia. Con enfoque de género, o sea, buscando la igualdad, y enfoque generacional, o sea, haciendo que se cumplan todos los servicios según el ciclo de vida, desde el servicio a los lactantes, preescolares, escolares, adultos mayores, que cada uno tiene que ser específico según el ciclo de vida. Entonces, esto dice la Constitución, y cómo ya se pone en práctica. Se pone en práctica porque sabemos que el Ministerio de Salud es el rector de las políticas públicas en salud del país, y ese Ministerio de Salud pues tiene
dos direcciones que ya la hemos nombrado alguna vez. Una es la Dirección Nacional de Salud Intercultural, donde se reconoce y respeta pues todas las culturas del Ecuador, y también la articulación de todos esos saberes ancestrales al sistema de salud. Y por otro lado está la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión, donde se implementan esas políticas que ya veíamos también, donde cada programa tiene que tener un enfoque basado en los derechos humanos, cada programa de salud, basado en género e inclusivo. Entonces, estas dos direcciones pues se encargan de aplicar todo eso que garantiza la Constitución, o sea, todo el derecho a la salud que garantiza la Constitución con esos principios. Pero veamos cómo se ha ido desarrollando y se ha ido cambiando un poco la concepción de lo que es calidad. Y vamos a hablar de calidad. Bueno, primero vamos a ver lo que es la importancia de lo que son los usuarios internos y externos en cualquier institución, organización o empresa. Usuarios externos son los que reciben el servicio o el producto. Por ejemplo, pensemos en una empresa, pensemos en una fábrica de atún. Usuario externo es el que recibe el servicio o el producto, y usuario interno es el que colabora en la realización de ese servicio o producto. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que pusimos de la fábrica de atún, ¿quiénes serían sus usuarios internos y externos? A ver, alguien que me diga. Usuario externo, ¿quién sería? A ver, diga. Así, ahorita dijo pues que ¿Perdón? los usuarios externos serían quienes reciben el producto o servicio. ¿No me está escuchando? Sí. Que los usuarios externos serían quienes reciben el producto o servicio y los internos serían quienes colaboran para elaborar el producto o servicio. Claro, pero en concreto, en ese caso, por ejemplo, los usuarios externos serían los consumidores del producto, los que compran ese atún enlatado, ya en el supermercado, diríamos, ¿no? O en la tienda o en el mercado. O sea, los que compran el producto. Y los usuarios internos pues serían desde, qué sé yo, desde los obreros, los administrativos, los ingenieros o mecánicos, los técnicos de la fábrica, los directivos, toda la parte de seguridad de la fábrica, porque también son usuarios internos, y también incluso en el ejemplo que hemos puesto de fábrica de atún, pues hasta la flota, si hay flota para pescar el producto, pues eso también serían usuarios internos. Ahora, en los servicios de salud, ¿cuáles serían los usuarios internos y externos? Los externos, ¿quiénes serían? Los pacientes y los internos, los doctores, ¿no? Los internos serían los doctores y todos los que rodean, o sea, todos los que colaboran para que salga bien pues, ese servicio de salud. Desde el conserje que te está parando ahí con buena cara o con mala cara a la entrada del servicio, hasta enfermeras, hasta administrativos, directivos, etc. Entonces, esos son usuarios internos y externos. Y bueno, para que funcione, a ver, ¿alguien quiere decir algo? Ok. Para que funcione un servicio o una fábrica, por ejemplo, pongamos otra vez el ejemplo de la fábrica de atún. ¿Qué finalidad tiene una fábrica de atún? A ver. ¿Qué finalidad tiene? A ver, digan, ¿para qué?
¿para qué se trabaja en una fábrica de atún? O sea, ¿qué finalidad tiene una empresa que produce atún? ¿Qué les parece a ustedes? Digan, no Llevar importa. el producto a las tiendas y que los consumidores lo compren. Eso, bueno, eso es indirecto. La fábrica de atún, ¿qué quiere? Es un negocio. ¿Y un negocio qué quiere? Ganar dinero. Eso es lo que quieren. Un negocio privado lo que quiere es ganar dinero, ¿verdad? ¿Cómo se gana dinero? ¿Cómo se ganaría dinero de la mejor manera en una fábrica de atún? Lo que ustedes decían, haciendo que el consumidor compre ese producto y no compre otro. Ah, no, a mí me gusta el Dinepaca, a mí no me gusta el otro. Entonces, si compra más productos, genera más ganancia, ¿verdad? Entonces, en definitiva, esa fábrica funciona de manera que está, diríamos, todo su proceso tiene que ver con la satisfacción del usuario, de la persona que va a comprar el producto. Y en el caso de que sea un servicio, como un servicio de salud, el servicio y el producto se diferencian, que el producto es tangible, es el atún, el servicio de salud no es intangible, no se puede, diríamos, ver, sino si no se ven los resultados. Entonces, en ese servicio de salud, ¿cuál sería la finalidad? La finalidad pues sería que haya una mejor salud de la población, podríamos pensar, ¿no? Entonces, miren ustedes que el funcionamiento tanto de una empresa privada como pública está en función de que satisfaga a esos usuarios, de que realmente lo que se dé, sea servicio, sea producto, satisfaga a el que recibe. Y por ahí está el concepto de calidad. Y bueno, obviamente que si no funciona bien los usuarios internos, pues difícilmente van a poder hacer las cosas o llegar al usuario externo. Entonces tiene que haber un buen funcionamiento de la estructura, diríamos, de la fábrica o del servicio, para que haya un buen producto final, que en este caso sería una mejor salud para los pacientes, y en el otro caso pues sería un buen producto de calidad. Entonces, ahí vemos que prácticamente la calidad tiene que ver con la orientación a la satisfacción del usuario. Y miren ustedes que esto es un concepto del capitalismo, porque el capitalismo lo que quiere es hacer dinero, hacer negocio. ¿Y cómo consigue hacer negocio? Aumentando los consumidores, aumentando cada vez, si hay más consumidores, se vende más el producto y se tiene más dinero. Ese es el concepto, el paradigma de las empresas privadas. Y todo esto es concepto de calidad y de satisfacción de usuarios. No apareció así nomás, apareció precisamente en ese modelo capitalista de querer mejorar las empresas para conseguir un resultado mejor, que se mide con la satisfacción del usuario. Entonces esto se logró desarrollar, esto es un concepto administrativo, esto lo estudian muy bien las personas que, la carrera de administración de empresas. Todo ese concepto de gestión de la calidad, de cómo se hace. Porque las empresas capitalistas americanas, japonesas, europeas, la han venido implementando, China también, han venido implementando en sus diríamos, procesos para tener más consumidores y tener más dinero. Pero este mismo concepto se ha trasladado a las empresas
pública y se ha trasladado a servicios como es la educación, como es la salud. Y mire, en la educación, ¿qué pasa? Que también se mira la satisfacción del usuario, pero se mira de una manera, y aquí lo dice, porque esta calidad, esta satisfacción del usuario no es que, bueno, tú abres una fábrica y ahí empiezas a producir y nada más, no. Es que tú cada cierto tiempo te tienes que parar y decir, a ver, ¿cómo estamos funcionando? ¿Está todo bien? Vamos a revisar todo lo que estamos haciendo y vamos a evaluar. Y si no está bien, pues vamos a introducir un cambio. Entonces eso es un proceso que se llama proceso de mejora continua. Y es lo que hacen todas las fábricas de productos. Y también lo hacen los servicios, se han incorporado a los servicios. Ahora, por ejemplo, lo hace el Estado, lo hace, por ejemplo, en educación, ¿quién lo hace? El CAS, antes se llamaba CEACES, ahora se llama CASES. El CASES cuando, por ejemplo, evalúa las universidades. Entonces mira cómo está esa universidad y dice, bueno, ¿esta universidad es de calidad o no? Y vamos a acreditarla. Entonces, ese proceso de gestión de la calidad no solo, bueno, empezó en la empresa privada con un fin prácticamente monetarista, ¿no? De querer tener más dinero, pero al aplicarlo a la empresa pública, pues se va logrando una mejora de la calidad, porque antes, ¿qué pasaba con la empresa pública? Que decía, bueno, como es gratuito, pues si no nos atienden tan bien, es gratuito, no le podemos exigir. Ahora no. Ahora todos los procesos en todas las instituciones públicas están, diríamos, dirigidos con este concepto de gestión de la calidad, y por eso ustedes verán los eslogans, pues la ULEAM busca la excelencia, y cada 5 años pues el CASE va a ir a medir cómo están las cosas para ver si sigue acreditado o no sigue acreditado. Lo mismo le pasó a la carrera de medicina, que en el 2018 pues se sufrió una evaluación y fue acreditada. Una de las pocas carreras que han sido acreditadas en la ULEAM. Entonces quiere decir que ese concepto de calidad en función de la satisfacción del usuario, pues se ha tomado como un modelo de gestión de cualquier empresa, pública o privada. Y bueno, ¿y cómo se hace eso? Pues se hace evaluando los niveles de gestión de la calidad en 3 aspectos. En la estructura, en los procesos y en el resultado. ¿Y la estructura qué es? Pues la estructura es todo lo que se refiere a los edificios, a los recursos físicos, edificios, consultorios, a los talentos humanos, sea profesionales, bien capacitados, etcétera, a los tecnológicos, sea todo lo que es equipos, todo lo que es el sistema informático, en el caso de servicios de salud, medicamentos, materiales, también a todos los recursos financieros, porque si una institución, si un hospital no tiene un buen presupuesto, pues a lo mejor no puede contratar tantos médicos o no puede comprar tantos medicamentos. Entonces, la estructura se refiere a la organización óptima de la institución en esos aspectos que hemos visto. Y después hay que revisar los procesos. ¿Y los procesos qué son? Es cómo se hacen las actividades dentro de una institución. Y los procesos en cualquier institución que tenga esa gestión de la calidad, pues tienen que ser procesos estandarizados. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada vez se hace o siempre se hace de la misma manera cualquier actividad. Lo mismo que pasa en una fábrica para hacer atún. No es que venga un obrero y va a ser de una manera y otro obrero va a ser de otra. No. Hay un procedimiento que hay que cumplir. Y lo mismo pasa en el servicio de salud. Hay un procedimiento para atender en emergencia, hay un procedimiento para atender en control, diríamos en control de niños sanos,
un procedimiento para atender a una embarazada o para hacer, qué sé yo, atender a personas con diabetes. Entonces hay una serie de procedimientos y de protocolos de atención que están muy bien explicados y que hay cantidad de guías en el Ministerio de Salud y que los centros de salud y los hospitales pues se tienen que adaptar a esa guía, a esos procedimientos. Entonces, los procesos ya no son, no tienen que ver con la buena voluntad de la persona que lo ejecute, porque a veces dice, sí, es que esa persona sí hace las cosas bien, pero el otro no. No, es que el otro que lo hace mal tiene que intentar hacerlo bien porque ya el procedimiento le dicta que tiene que hacerlo bien. Si tú tienes que hacer una atención de salud que, como médico, cada atención dura 15 minutos, pues tú no puedes hacer una atención que dure 3 minutos. O sea, tú tienes que hacer una anamnesis, tienes que hacer una exploración física, etcétera, de tal manera que cumple el protocolo de atención de un control de salud. Entonces, eso obliga a los profesionales a hacer estandarizados sus procedimientos y ya no deja al azar a que una persona tenga la buena voluntad de hacerlo o que no. Entonces, con eso sustancialmente se mejoran las actividades. Y por último están los resultados. Los resultados es el impacto que tiene tanto la estructura como los procesos en un servicio de salud. El resultado tendrá que ver con la satisfacción del usuario. Ah, sí, yo fui al centro de salud con una, qué sé yo, con un proceso, una intoxicación alimentaria, me atendieron, se me pasó el dolor que tenía y además me dieron el tratamiento. Pero si yo voy a un servicio de salud y me dice, ah, no, es que esto necesita un especialista, venga usted dentro de un mes. Realmente, pues eso no es un procedimiento de calidad. Entonces, realmente el resultado es la satisfacción del usuario. Entonces, los niveles de gestión estarían en la estructura, en los procesos y en los resultados. Y si ustedes analizan un poco cómo se ha hecho la evaluación de las universidades o de las carreras, yo les puedo contar, yo fui parte del comité de evaluación, o sea, del que organizaba todos los indicadores para enseñar pues alcaces, cómo estábamos en distintos aspectos. Entonces ahí el 50% tiene que ver con proceso y estructura. O sea, se medía, qué sé yo, pues cómo están los edificios, cómo están los equipos, cómo están, cómo está el talento humano, o sea, qué formación tiene a nivel a cuarto nivel, o si son PhDs, cuántas investigaciones han hecho, bueno, una serie de indicadores. También los procesos, cómo se hacen los procesos, si son convenientes o no. Se analizaban esas dos cosas, proceso y estructura, y eso tenía un peso de 50%. Pero también había un análisis de los resultados, y eso cómo se hacía, haciendo un examen a los estudiantes para ver, los estudiantes sobre todo de los últimos niveles, para ver si en realidad pues han adquirido toda esa experiencia, experticia, y tienen un buen nivel de aprendizaje. Entonces, efectivamente, cuando ya se vieron esos dos parámetros de estructuras proceso, que era el 50%, se salió bien, y cuando se hizo el examen a los estudiantes también se salió bien. Por eso nosotros, la carrera pues fue acreditada. Entonces, la medición de los niveles de calidad pues pasa por esas tres estructuras. Bueno, y ahora vamos a ver qué es la pertinencia intercultural. Bueno, hemos visto que los procesos de calidad tienen que ser, diríamos,
prácticamente se miden en función de la satisfacción del usuario. Entonces, esa pertenencia intercultural de género e inclusiva tiene que ver con la necesidad que tenga la población. O sea, el servicio de salud no es un servicio de salud, diríamos, neutro, sino que el servicio de salud se tiene que adaptar a las necesidades de la población, porque no es lo mismo tener un servicio de salud en el campo que en la ciudad. No es lo mismo tener un servicio de salud en el oriente que en la sierra. Entonces, para adquirir esa pertinencia intercultural de género e inclusiva, o sea, inclusiva quiere decir que estén todos los grupos vulnerables, entonces se tiene que mirar a la comunidad. O sea, la comunidad no puede estar ajena a los servicios de salud, sino que conjuntamente con la comunidad hay que hacer que esos servicios de salud sean óptimos. Por ejemplo, si ustedes cuando vayan ustedes a hacer la medicatura rural y les toque ahí un pueblecito perdido en la sierra y resulta que ese pueblecito pues a lo mejor no hay, qué sé yo, no hay agua o no hay alcantarillado, entonces ustedes tienen que, primero que hacer, pues tienen que conversar con la comunidad, tienen que hacer un diagnóstico de dónde están y tienen que saber los problemas que existen en esa comunidad para que ustedes puedan tener un servicio de salud con pertinencia, o sea que respondan a esas necesidades que tiene toda la población de esa zona. Porque si ustedes van y solo piensan en hacer el control de las enfermedades y no hacen promoción y prevención de la salud, pues están mal. Entonces, esa pertinencia intercultural se alcanza cuando se incluye a la comunidad para que esos servicios de salud funcionen de una manera óptima, en función de las necesidades de esa comunidad. Y bueno, y el concepto de buenas prácticas, pues es lo que hemos visto. Las buenas prácticas son la aplicación de esos estándares de calidad en los servicios de salud, en función de esa satisfacción que tiene que tener el paciente, el usuario, que sería el fin último, diríamos, ¿no? Y la buena práctica no es solo, bueno, hemos visto que es la estructura, los procesos y los resultados, pero la estructura y los procesos no solo son físicos, sino también hay principios y valores que tienen que tener, sobre todo en los procesos, en los procedimientos, hay que introducir principios y valores que tengan esas personas que hacen los servicios de salud. Entonces, las buenas prácticas podríamos definirlas como aquellas formas de hacer en relación con valores, principios, procesos y resultados que guían la introducción de mejoras en el funcionamiento de los centros y que aseguran que las personas reciban un servicio de calidad. Entonces, esas buenas prácticas podríamos decir que la podemos especificar en cómo siente el usuario que ha recibido ese servicio. O sea, prácticamente lo que decíamos en un principio es la satisfacción del usuario. Cómo recibe y cómo percibe que es ese servicio. Entonces, para medir la satisfacción del usuario, pues se entienden dos conceptos. Uno que es cubrir las necesidades del usuario y también tener un trato individualizado. ¿Y las necesidades del usuario cuál es? Necesidad de ser comprendido, o sea, que sepa exactamente cuando vaya a un servicio de salud lo que quiere y que lo entiendan, o sea, que el servicio de salud entienda qué es lo que quiere ese usuario, ese paciente. A veces si es un indígena y no habla castellano, pues tendrá que buscar, habrá siempre un promotor de salud, alguien que haga ese
ese rol de traductor para que el médico pues entienda bien qué es lo que desea el usuario. Necesidad de ser bien recibido, eso es básicamente es humano, una necesidad humana que tenemos todos los seres en todas las circunstancias. Necesidad de sentirse importante porque prácticamente si va a un servicio, o sea, yo lo que quiero es que me reciban bien y no que me reciban con grito o me digan usted no puede entrar, entonces eso me baja automáticamente la autoestima. Entonces esa necesidad de sentirse importante pues no se cumple. Necesidad de comodidad, o sea, necesidad cuando va a un centro de salud de tener un lugar para sentarse, no estar ahí esperando una hora de pies porque no hay un sitio. Si tiene necesidad de utilizar un sanitario que esté aseado, que haya seguridad y confianza cuando entre en un centro de salud. Y por sobre todas las necesidades es la necesidad de que le resuelvan su problema de salud. Nadie va gratuitamente a un servicio de salud, va porque tiene un problema de salud. Entonces necesita que le resuelvan ese problema. Y esa básicamente es la satisfacción del usuario si se le resuelve ese problema. Lo ideal es que se le resuelva el problema de una manera adecuada, en tiempo oportuno y con un buen trato. Entonces ahí se produce la satisfacción del usuario. Y lo que tiene que ver con personalización e individualización del usuario, pues el usuario lo que quiere es que cortesía, orientación, puntualidad en el servicio, aclaración de dudas, que haya una buena comunicación, un ambiente de confianza, que el médico le mire a los ojos, no que esté ahí mirando la computadora y ni siquiera es capaz de levantar la cabeza, saludarle y hablarle. Que haya una buena comunicación no verbal, o sea, de tal manera que haya un contacto visual, que haya una voz clara, moderada, que haya una buena apariencia de esos usuarios internos, o sea, de esos profesionales que estén, diríamos, bien, con un uniforme, con un mandil, etcétera, que sea limpio, que haya un buen trato personal individualizado, que haya una actitud y motivación positiva al usuario, o sea, que no que uno entra a un centro de salud y lo acojan. Eso es una actitud y motivación positiva. Que el usuario perciba que lo que se está haciendo, que los procedimientos que se están haciendo están bien hechos, porque el usuario a lo mejor no sabe nada de medicina, no sabe nada de técnica, pero tiene un sentido común. Intuye lo que está bien y lo que está mal, y se dan cuenta. Entonces, esa percepción de que las cosas se están haciendo bien. Que el tiempo sea suficiente y no un tiempo flash. Que haya una discreción en el comportamiento ético y en la confidencialidad, y eso a veces ocurre que cuando hay en una consulta, está el médico y 5 estudiantes, pues a veces se pierde esa confidencialidad, ese proceso de intimidad, y a veces algunos pacientes pues se sienten intimidados en ciertas, por ejemplo, cuando hay enfermedad de transmisión sexual, en ciertas consultas, y hay muchos estudiantes, pues eso sí atenta contra ese trato individualizado que tiene que ser muy respetuoso y confidencial, y eso cuando hay muchos estudiantes pues no se da. A veces los estudiantes, algunos empiezan a reírse, el paciente se cree que se ríen de él, bueno, ese tipo de cosas que realmente pues crea esa inseguridad en el paciente. Bueno, son muchos aspectos y eso es lo que vamos a ver en la investigación que vamos a hacer. Aquí dice que existen muchas técnicas para determinar las causas y condiciones que generan insatisfacción en los usuarios de una organización, tanto externo como interno. Entre ellas se encuentran las encuestas de satisfacción de usuarios, de las cuales se obtienen resultados cualitativos, cuantitativos de satisfacción de los clientes, que permite comparar periodos anteriores y conocer la evolución o involución.
Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tratar sobre todo, porque no vamos a hacer una evaluación de lo que ocurre al interior de la institución, sino más bien vamos a ver la calidad de la atención en función del usuario externo, o sea, en función del paciente. Y vamos a hacerlo a través de dos técnicas o una de las dos, obviamente. Puede ser a través de una encuesta virtual, porque presencial con la situación de la pandemia es muy difícil, una encuesta virtual a familiares o incluso uno mismo puede contestar, porque todos y cada uno de nosotros hemos sido usuarios externos de los servicios de salud, siempre alguna vez hemos estado como pacientes, entonces se puede hacer con familiares y con uno mismo, y eso sería el cuantitativo, o sea, esa encuesta donde hay ya datos estadísticos, se puede hacer una encuesta en FOL. Y el otro, bueno, esto es una tarea, no es una tarea individual, sino grupal, vamos a seguir los mismos grupos de las exposiciones. Entonces sería o esa encuesta o también un grupo focal, y el grupo focal se puede hacer con el mismo grupo de investigación, o sea, el mismo grupo de ustedes, se hace una reunión en Zoom y ahí se estructura una guía con una serie de preguntas, como se hace en la encuesta también, y ahí se pregunta a cada uno de los integrantes del grupo, pues las preguntas referidas al buen trato en los servicios de salud. Y se va anotando la respuesta. Entonces eso sería una investigación cualitativa. La otra, la de la encuesta, pues sería cuantitativa. Bueno, señores, eso sería todo, y eso es lo que vamos a hacer en esa tarea que nos queda. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Doctora, entonces esta tarea también sería grupal. Sí, la tarea es grupal, aquí está, dice. La técnica a seguir para la recolección será la encuesta o grupo focal. Respecto a la encuesta, pueden realizar una encuesta de opinión a los usuarios de los servicios de salud, que sería virtual. Si deciden el grupo focal, lo pueden hacer entre los componentes de su propio grupo de investigación, realizando una reunión por Zoom y a través de una guía de entrevista semiestructurada abordar la experiencia personal y familiar de cada uno en los servicios de salud. Aquí yo les señalo algunos tópicos y también ustedes pueden hacer, por ejemplo, una comparación entre servicios privados de salud y servicios públicos, si es que quieren. Eso también pueden hacer. Y bueno, los tópicos que ustedes pueden abordar serían la infraestructura, o sea, cómo está diríamos, el edificio, las instalaciones, el equipamiento, el mobiliario, la limpieza, el trato del personal hacia los pacientes, la actitud del personal de salud, la imagen del personal de salud, si es una imagen realmente técnica o es una imagen que no da confianza, la buena comunicación, el tiempo de espera, la puntualidad, la organización de los servicios, si son eficientes, competencia profesional, cumplimiento del objetivo, o sea, si llegó por qué sé yo, por un corte que se hizo en la mano, pues ya se va con su sutura y además con la antitetánica y algún antiinflamatorio. Cumplimiento de derechos, equidad, no discriminación, enfoque de género, etc. O sea, ustedes pueden poner los tópicos que quieran. Pueden hacer de 8 a 10 preguntas y con eso pues tienen de alguno de estos aspectos. A ver, Maoli. Doctora, disculpe, ¿para cuándo es esta tarea? Es que no escuché muy bien por internet. Mire, esta tarea, ya les digo, el próximo miércoles vamos a ver la investigación de violencia de género. Y ahí termina. Se va a hacer la exposición de unos 4 grupos y nada más. Y el jueves yo les voy a dejar libre.
para que ustedes hagan esta tarea. A lo mejor necesitarán un poquito de tiempo más como para terminarla, pero el jueves pueden empezar a hacerla, hacer todo el proceso, y ya incluso pueden aplicarla, si es la encuesta, pueden aplicarla. Miren, como es un grupo, ustedes pueden hacer, bueno, cada persona puede hacer unos cuatro personas, 4 encuestados. Si es un grupo de 5 por 4, 20, ya con 20 es más que suficiente. Entonces, o sea, no es muy complejo. Lo mismo, el grupo focal se puede hacer incluso ese mismo día, jueves. Si ustedes optan por el grupo focal, pueden realizar primero una guía de qué es lo que se va a preguntar y después hacer esa reunión en Zoom, la graban para poder ver los resultados y después eso ya lo transcriben a su informe. Ustedes tienen que tener, aquí está, tiene que haber un informe, el informe siempre con los mismos elementos: introducción, metodología, resultados y conclusiones. A ver, Miguel Macías. Doctora, disculpe, es que estoy un poco confundido. El día miércoles que viene, la próxima semana, vamos a exponer ya la anterior tarea, ¿no? Que ya se definió el tema de cada grupo. Sí. Tenemos que hacer, va a exponer 4 o 5 grupos. Eso tiene que ser, tenemos que hacer diapositivas a todos los grupos y un informe. No es necesario, miren, yo no le he pedido diapositiva, no le he pedido. Ustedes expongan el tema que han investigado. Puede ser con diapositiva o no. Ya no listo. Es necesario. ¿Ok? Y esta tarea sería la tarea que... Esta sería la última tarea, que sería una tarea que ustedes, yo les voy a abrir hasta el día 24 incluido. O sea, que tendrían desde el jueves. Bueno, si quieren le puede dar incluso un par de días más para que ustedes la puedan subir. No sé. Y doctora, referente a los temas que están aquí, tenemos que elegir un solo tema, ¿verdad? No, ustedes, mire, para ver la calidad, para ver las buenas prácticas, ustedes tienen que ver, o sea, las preguntas, bueno, decir, usted tuvo que esperar en su consulta, en la consulta, o sea, si es que hacen una encuesta, recibió, o sea, ¿qué le pareció la actuación del médico? O sea, son algunas preguntas referidas al mismo concepto de buenas prácticas. ¿Piensa que le solucionaron su problema de salud en esa atención? ¿Sí o no? ¿La tecnología es adecuada o los equipos son los adecuados? ¿Le dieron los medicamentos o tuvo que comprar? Bueno, algunas preguntas, las que ustedes quieran, ustedes pueden hacer. Ya les digo, no muchas preguntas, de 8 a 10 preguntas como mucho. Y bueno, en el caso de que hagamos, como usted nos decía, la otra parte de que podíamos hacer un Zoom, ¿no? Y hacernos las preguntas entre nosotros, ponemos en anexos el link. En anexo pueden poner el link, o en anexo también pueden poner esa guía, porque en la encuesta tienen que hacer las preguntas. Sí, claro, tenemos que hacer una guía. Pero en el grupo focal también pueden hacer como una especie de guía, que serían las preguntitas que se van a hacer entre ustedes, para ver si por ejemplo ustedes pueden comparar los servicios públicos con privados. También ustedes tendrían que decir, bueno, cuáles son los aspectos positivos y negativos de unos y de otros. Eso lo pueden hacer en el grupo focal también. Yo creo que es más fácil el grupo focal, les va a tomar menos tiempo y los pueden hacer perfectamente el día jueves. ¿Ok? Listo. Está bien, doctor. Ahí sí me queda claro. Gracias. Bueno, entonces esto tendrían que hacer en conclusiones. Ustedes tienen que resumir el resultado más relevante, definir según el punto de vista del grupo qué valores y principios deben orientar los servicios de salud, las actuaciones de las personas que trabajan en los servicios de salud, e indicar los aprendizajes que le ha supuesto este trabajo para su futura vida profesional. Eso lo hacen en conclusiones. Listo, entonces esto sería lo que tienen que hacer. Ya les digo, yo les recomiendo que hagan el grupo focal y que un poco comparen
su experiencia, la experiencia que han tenido, ustedes y su familia, siempre habrá algún ejemplo de por ahí de alguna atención buena o atención mala, hay de todo. Entonces, ahí pueden exponer, también, como les digo, pueden comparar la atención en la empresa, en los servicios de salud privados y los servicios públicos. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctora, es que usted mencionó que lo podría aplazar unos días porque creo que tenemos un poquito la agenda atareada y tenemos que ahorita realizar para lo del miércoles. Entonces, si unos días podría aplazarlo, no nos enojaríamos. Mire, yo le puedo poner hasta el 20. A ver, veamos la fecha. Miren, ustedes ya desde ahora hasta el próximo miércoles, ustedes harían su tarea de investigación de la violencia de género, ¿verdad? Esa tarea. Después, ustedes pues pueden comenzar desde el jueves que viene, o sea, desde el 20, ese mismo día pues pueden hacer incluso el Zoom, y hacen hasta, bueno, yo les puedo dar hasta el 26, por ejemplo, que suban la tarea ya hecha, terminada hasta el 26, pero sepan ustedes que ya desde el 24 es la semana de examen. No me importa dejarlo unos días más porque, bueno, no habría ningún problema. Entonces lo puedes dejar que se cierre la tarea hasta el 26, ¿ok? Pero sí tienen tiempo porque prácticamente ustedes el miércoles 19 terminan ya esa tarea, tienen todo el miércoles prácticamente, porque ustedes tienen la clase en la mañana, pues tienen desde el miércoles hasta el domingo, el jueves, en la hora de clase, ustedes hagan el Zoom. Y pueden hacer, o incluso la encuesta, si quieren hacer una encuesta. Entonces, bueno, es cuestión de que ustedes se organicen, y los grupos no son tan grandes que se pueden organizar perfectamente. Son grupos, quiero recordarme de unos unas 5 personas más o menos en promedio, ¿no? Entonces se pueden organizar bien para hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? Los grupos son los mismos de las exposiciones, los mismos que están haciendo el tema de violencia. No vamos a cambiar los grupos porque hacer otros grupos nuevos no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Algo más, Miguel? Usted levantó de nuevo la mano. Sí, doctora, el documento que acabamos de analizar igual lo va a subir a la plataforma, ¿verdad? Sí, yo voy a subirlo a la plataforma en este momento y voy a subirle la tarea. Listo, doctora, está bien. Gracias. Entonces, para que ustedes ya con tiempo, aunque estén dedicados a la otra actividad, pero con tiempo ya ustedes pueden organizarse como grupos. Pueden hacer 2 cosas simultáneamente también si quieren, ¿no? Para que tengan todo listo para la próxima semana, el jueves, poder hacer todo. ¿Ok? Bueno, señores, entonces eso sería todo. Yo también, como en el primer parcial, voy a preparar una carpeta con todos los documentos que hemos visto en este segundo parcial, para que ustedes no tengan duda de qué es lo que vamos a tomar en el examen. Y bueno, yo estaría esperando que ustedes me dijeran ya la próxima semana cuándo sería el examen del segundo parcial. Eso me imagino que ya en la próxima semana ya sabremos. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería todo. Y en este momento yo ya les subo todo lo que hemos visto hoy día y también la tarea, la última tarea. Muchísimas gracias y nos veríamos el próximo miércoles. Gracias a todos. Cuídense. Listo, doctora, gracias. Pasen bien. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias.